Hola queridos amigos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí una semana más estamos presentando lo que es el repaso de la lección de escuela sabática y si aún no te has suscrito a tu canal de YouTube, te invito a que lo hagas ya pronto para que puedas recibir cada una de las grabaciones que se están haciendo semana tras semana. Aquí te dejo el canal Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal especialmente creado con un contenido para llevar ese mensaje de gran esperanza que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y si te has suscrito, por favor comparte con otras personas estos videos y de la misma forma también dale un like al video para que pueda llegar a muchas más personas al momento de referirnos en lo que son los contenidos que se van publicando en la plataforma de YouTube. En esta semana entonces vamos a estar viendo lo que es la lección número 2, la cual pues lleva como título el Génesis como fundamento. Quédate aquí para más detalles. Apreciados amigos, una vez más estoy aquí, su servidor Andrews Ayala, grabando para ustedes en esta semana y pues la lectura bíblica que vamos a estar usando como base inicial para este repaso de la lección lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29 y leemos de la siguiente manera. Y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas que muchas veces nos enfrentamos es cuando en la que sería la interpretación moderna de las profecías nos encontramos ante distintas interpretaciones que varían una de otra. Entonces, en realidad, pues muchos desconocen que gran parte de esta revelación de la profecía tiene su base en el Antiguo Testamento. En esta semana vamos a estar viendo ciertos ejemplos tomados directamente del Génesis que nos van a ayudar entonces a poder tener en cuenta estos conceptos que aparecen en el Apocalipsis y que no solamente en el Apocalipsis sino a lo largo de la Biblia. Entonces, vimos en nuestro primer estudio que la interpretación profética tiene ciertos principios. Uno de esos principios que estuvimos viendo es que la realidad de un texto interpreta a otro texto. Vimos también que tenemos que aprender a ver la interpretación profética desde un ángulo cristocéntrico. Cristo, Jesús, es el centro de todas las profecías y también vimos que a través de la revelación profética se presenta lo que es el plan de salvación. Entonces, por lo tanto, como se presenta lo que es el plan de salvación, es de gran importancia entonces que tengamos en mente de que lo que vamos a ver por las semanas que siguen siempre nos van a llevar hacia ese mismo fin, ver a Jesús como el centro de todas las profecías. Podemos ver entonces que a través de este versículo que está en Juan 1:29, aquí entonces encontramos la razón principal de la revelación profética. Juan el Bautista ahora nos revela a través de este versículo que Jesús es el Cordero de Dios. Es aquella ofrenda que se dio por cada uno de nosotros porque Él nos ama y porque Él desea nuestra salvación. Vamos entonces a estar con el primer punto de la lección que se titula El principio de la primera mención. Ahora, Dios también nos ha revelado de que un principio lleva a otro. Quizás cuando nosotros tomamos un curso general se cubren muchos principios amplios que luego de esos principios amplios se subdividen otras enseñanzas pero que derivan de un mismo principio. Esto es lo que se denomina principio de la primera mención. Dios de la misma forma entonces en su palabra ha revelado cada uno de estos cursos que digamos que de forma general tienen un contenido y que pues parten a partir de lo que es el Génesis, donde se introducen algunas ideas examinadas que van a estar más detalladamente reveladas en el resto de la Biblia. Ahora, también es importante que tengamos en cuenta, como dice aquí, que sigamos el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia
y de la profecía bíblica es que pues es una introducción gradual y que va de forma progresiva para que entonces a lo largo del tiempo podamos tener una mejor revelación en cuanto a algunos conceptos proféticos que pues llevan hacia una misma intención y que incluso muchos de estos conceptos a lo largo de muchos siglos se han ido interpretando hasta cierta función que en ese momento las personas que interpretaban tenían en mente. Pero vamos a ver por encima de lo que son los criterios que se usan para poder tener la interpretación profética. Vamos a ver un principio fundamental y ese principio lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 13. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 13 en el versículo 8. Vamos a estar leyendo esta declaración que es de gran importancia y que se repite en otros versículos de la palabra del Señor, pero solamente voy a estar tomando Hebreos capítulo 13, el versículo 8, y nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Noten aquí, mis amados, de que Jesucristo es el mismo. Jesucristo no tiene variación, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. También nosotros podemos ver en otros versículos como en Isaías 40, versículos 7 al 8, que nos dice que aunque la hierba se seque o perezca, la palabra del Señor permanece para siempre. Al igual en Malaquías capítulo 3, versículo 6, nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque el Señor sigue siendo el mismo. Entonces, notamos aquí, mis hermanos, de que en realidad cuando hay una enseñanza que Dios nos da en su palabra, lo importante de todo esto es que la verdad, aunque sea un concepto que hoy en día se ha relativizado. Cuando digo relativizado, me refiero en el sentido de que muchas personas han fomentado o creado su propia verdad y ellos a cualquier cosa que les parece de esa manera lo llaman verdad. Sin embargo, vemos aquí que Dios establece una verdad única por encima de cada una de las opiniones o interpretaciones que se den. Ahora, cuando estudiamos la profecía, también es adecuado que nos vayamos al libro de Génesis para poder entender figuras que luego vamos a ver en el libro de Apocalipsis y otros libros proféticos que nos llevan a la profecía bíblica de estos últimos días. Sin embargo, mis hermanos, muchos de estos conceptos que tienen un principio en el Génesis lo vamos a ver detallado de forma más explícita en otras partes de las Escrituras. Yo quiero finalizar este día la lección con la siguiente pregunta que nos indicaba aquí la lección, y es: ¿por qué es tan importante que no permitamos que nada ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña? ¿De qué maneras, incluso sutiles, puede producirse este debilitamiento? Yo de forma personal contesté de que si pasa eso, perderíamos la única seguridad que tenemos en estudiar lo que es realmente el deseo de Dios, que es la vida eterna. Y cuando empezamos a descuidar el estudio de la palabra y nos ocupamos de otras cosas y empezamos a decir nuestros propios argumentos o a dar nuestros propios criterios, terminamos fallando en nuestra fe en Dios. Entonces es tan importante, mis hermanos, que ante cualquier interpretación que oigamos de la profecía bíblica, que este principio que estamos escuchando no contradiga otro principio que ya está establecido. La única seguridad que podemos tener en medio de un mundo tan complejo, de un mundo que hoy en día dice muchas supuestas verdades, la única guía infalible es la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita a que tengamos un encuentro personal con Él y que cada día Él nos vaya revelando su voluntad conforme a su santo y divino propósito. Entonces, que hay un principio en la Escritura que es el principio de la primera mención. Ahora vamos a estar viendo al menos 2 o 3 historias que nos van a revelar estas grandes verdades que luego vamos a ver repetidas en otras partes de las Escrituras. Como este trimestre estamos haciendo mención de cómo hacer la interpretación de la profecía a la luz de la Biblia, entonces estamos partiendo con el libro de Génesis. Por eso que el título de esta semana es el Génesis como fundamento, para poder entender muchos de los conceptos
que vamos a estar viendo tanto en Apocalipsis como en el libro de Daniel y otros libros de la profecía, también es importante, mis amados, que podamos entender bien las historias que están en el libro de Génesis. Muchas de estas historias que están en el libro de Génesis no son solamente relatos de la vida de personas, sino que también estas historias son alusivas a situaciones que vivieron no solamente ellos, sino que son aplicables incluso en nuestros días. Entonces, una de las primeras cosas que debemos tener presente, mis hermanos, es que Dios nos ama. Y es, en este día de la lección, la comprensión del amor de Dios. Y hay una historia que nos va a revelar esta gran verdad en cuanto al amor de Dios por nosotros. La lección nos mandaba a leer Génesis capítulo 22, del 1 al 13, pero por ser extenso el texto no lo voy a leer todo. Solamente yo he seleccionado tres versículos del cual voy a estar haciendo mención y del cual vamos a tomar la reflexión. Vamos al versículo 2, luego al versículo 12 y luego al versículo 13, que nos dice de la siguiente forma. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí entonces, mis hermanos, vemos que el hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa que, entre otras cosas, nuestra percepción incluso del amor de Dios es algo incomprensible y que ha sido manchado por lo menos por dos cosas que el ser humano sufre: el egoísmo y el orgullo. Ante esta triste realidad, es muy difícil que nosotros humanamente lleguemos a entender que Dios nos ama. Por eso dice el libro de 1 Juan, capítulo 4, 8 y 9, de que Dios es amor y que en esto consiste el amor, de que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, por lo tanto, mis amados, cuando nosotros vemos a través de esta historia que está en el libro de Génesis, capítulo 22, ponte a pensar por un tan solo momento de este padre, que el cual luego se le llama el padre de la fe, porque mostró realmente tener fe en un momento pero tan difícil. Y notemos aquí de que este padre tenía su único hijo. Hay un contexto muy interesante dentro de esta historia, y es que cuando nosotros vemos los capítulos anteriores al capítulo 22, notamos aquí que Abraham tuvo a su hijo Isaac casi prácticamente cuando estaba en los 100 años de edad. Entonces, aquí vemos algo que nos llama mucho la atención en este sentido. Es el hecho de que en su vejez, Dios le pone ahora una prueba a Abraham. Y entonces analicemos un poco la situación. O sea, Abraham ya viejo. Aparte de estar viejo, el único hijo que tiene. Sara ya estaba cerca de 90 años. Entonces, que ahora le pida a Dios que sacrifica a su único hijo que tiene para mostrarle si en verdad lo amaba o no lo amaba. Ahora, Dios no es que no sepa realmente lo que sucede o que necesite una muestra para realmente Él convencerse de que lo amemos o no. Dios es el que sabe todo. Pero lo que podemos aquí aprender es que aunque Dios ya sabe quiénes somos, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros, lo que vemos aquí, mis hermanos, es de que Dios realmente desea que nosotros experimentemos, tengamos un encuentro con Él y podamos tener esa certeza de que realmente su amor está con nosotros en todo momento. Abraham entonces tuvo esta experiencia con Dios, este encuentro con Dios, tuvo esa relación cercana con Dios. Y ahora dice que él simplemente va allá con sus dos criados y su hijo Isaac, suben allá
al monte Moria. La Biblia no da descripción si estuvo hablando con Sara o no. Yo me imagino que no, porque imagínense que él le dijera a Sara, no, lo que pasa es que voy a dar a Isaac como ofrenda porque Dios me lo está pidiendo. No creo que Sara, conociendo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Sara, de que Sara, ella se adelantó a ayudar a Dios. Por eso es que vemos que ella le da a su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo, porque ella estaba clara que la promesa vendría de que Abraham tenía una gran descendencia, iba a tener una gran descendencia y que se iba a formar lo que hoy conocemos como Israel. El punto aquí, mis hermanos, es de que Sara terminó ayudando supuestamente a Dios según ella y terminó haciendo algo que no estaba en el plan de Dios. Pero ahora imaginémonos este punto, mis hermanos. O sea, en una edad ya adulta, o sea, quizás en ese momento todavía pues los tiempos eran distintos a los de hoy en día, ¿verdad? Pero veamos aquí lo siguiente, y el punto aquí que quiero que reflexionemos es el hecho de que en realidad cuando las limitaciones están, es cuando Dios necesita que realmente, cuando digo necesita, no lo digo porque Él necesita algo, sino que Él más bien quiere que nosotros veamos esa necesidad de que necesitamos tener un encuentro con Dios. Ahora, hay una cita que está en el Conflicto de los Siglos, la página 657, y que nos ilustra un poco más lo corto que vivió Abraham en ese momento de dar a su único hijo, y se compara a lo que es realmente el amor de Dios por nosotros. Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 657. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en el júbilo perfecto que Dios es amor. Entonces, aquí, mis hermanos, vemos a través de esta cita que el deseo de Dios es que todos nosotros seamos felices. Dios es amor, siempre lo ha sido. La primera mención entonces del amor en la palabra del Señor está a través de esta historia. Ahora, hay algunos conceptos que nos hacen entender un poquito más lo que es esta historia que estamos viendo. Por ejemplo, en el original hebreo, la palabra aquí para sacrificio es la palabra griega akedah. Y esto es, pues, dice que es un sacrificio o una atadura. Aquí entonces vemos de cómo Isaac, ya siendo grande, él entonces humildemente se deja atar por su padre. Incluso en el siguiente punto de la lección vamos a estar viendo que Isaac le lanza una pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? Pero ellos fueron por fe. No hay tantos detalles en cuanto a qué fue lo que pasó en el camino. Lo que sí sabemos es que cuando se hace el altar, se pone la leña, ya hay incluso el fuego que iban a poner. Y entonces aquí logramos ver de que Isaac simplemente da la mano a su padre para que lo aten. Entonces esto nos ilustra cómo Jesús, ¿verdad? Si hacemos el paralelismo entre una cosa y la otra, cómo Jesús se entregó sin titubear una palabra, sin argumentar, sin refutar. Aquí Isaac es un ejemplo de lo que Jesús más tarde haría. Y otro punto es la palabra que tiene precisamente que ver con amor, y es la palabra ahab, y es utilizada para describir el amor que Dios siente por nosotros, así como un padre con su hijo. Entonces, el punto aquí de la lección que quiero que se nos quede grabado es que para usted poder entender las profecías bíblicas, usted tiene que aplicar en su vida el amor de Dios, aceptar ese amor que Dios tiene por nosotros, para entonces entender lo que Dios nos ha querido decir a través de cada una de las profecías. La profecía no tiene que ver tan solo con símbolos que no tengan importancia, porque sí lo tienen en su contexto, pero que cada uno de estos símbolos nos lleven a ver
que Dios siempre ha estado al control de la historia y que dentro de ese desarrollo su amor siempre ha estado con nosotros. El versículo 13 del capítulo 22 termina diciendo que al final Isaac no tuvo que ser sacrificado porque allí estaba el cordero que se ofreció en lugar de su hijo. Aquí vemos entonces que aunque Isaac no murió, pero podemos tomar como punto la humildad, la sencillez en que él estuvo dispuesto a obedecer a su padre. A diferencia de Jesús, que Jesús pues no hubo más nadie que muriera porque era el único digno de morir. Es lo que vamos a ver luego en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, ¿verdad? Y que el único digno y capaz de hacer este gran sacrificio fue Jesús. Es tan hermoso, mis hermanos, que podamos sentir que hay esperanza para cada uno de nosotros, que aunque esté el mundo revuelto como está, en los brazos de Jesús hay poder. Hoy invitemos al Señor Jesús en nuestras vidas y permitamos de que su amor nos constriña, nos fortalezca y podamos seguir adelante con su ayuda. El siguiente punto de la lección, la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Que es lo que hace un rato les estaba diciendo en cuanto a esta pregunta que Isaac lanza. Los versículos que vamos a usar como base están ahí en Génesis capítulo 22, versículos 7 y versículo 8. Dice: después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La primera mención de un cordero en la Biblia lo vamos a ver en el libro de Génesis, como lo estamos viendo aquí en Génesis capítulo 22, en el versículo 7. Pero también hay otra parte de la profecía que también tiene que ver con el punto de la muerte, que pues, aunque no esté expresado directamente, pero indirectamente se indica que fue así, que murió una víctima en lugar de Adán y Eva cuando pecaron. Entonces, pero de una forma tan directa, donde se menciona un cordero, es en el libro de Génesis, capítulo 22. Ahora, ¿dónde está ese cordero? Vimos entonces en el versículo 13 que cuando ya el chico estaba a punto de ser sacrificado, un ángel del cielo viene y le dice: no extienda las manos contra el muchacho, ahí está el cordero que ha sido provisto. Ahora, curiosamente en el resto de la Biblia vamos a encontrar cómo se responde de forma más amplia en cuanto a esta pregunta que Isaac tuvo. Por lo menos los otros 38 libros del Antiguo Testamento nos van a mencionar en cada escrito una referencia en cuanto al cordero y la función que el cordero tenía. Y también vamos a ver los rituales, que entre esos rituales está el ritual de la Pascua, hasta el primer trabajo de David en adelante, cuando se construye, ¿verdad? Posteriormente lo que es el santuario, es decir, el templo, el templo de Salomón, como se dice, y verdad, y vamos a estar viendo entonces de que se va a ir expandiendo más el concepto. Incluso en el Nuevo Testamento la pregunta es respondida a través de Jesús por su ministerio, en la forma como vivió y cómo finalmente Él se entrega a su pueblo dando su vida como sacrificio en la cruz. Cuando entonces vemos que hay una conexión de todos estos puntos, vemos aquí entonces que el Cordero de Dios es nuestro sustituto y que esto nos arroja una comprensión más amplia de lo que es el Cordero inmolado en la visión que Juan tuvo desde la tierra en cuanto al libro de Apocalipsis. Luego vamos a estar viendo en Apocalipsis capítulo 5, en los versículos del 5 al 10, de que cuando se da la visión de los 7 sellos, se hace la pregunta de quién es digno de abrir el libro con 7 sellos. Quiero que usted me acompañe directamente a esa porción de las Escrituras que nos habla en cuanto al Cordero en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, especialmente vámonos al versículo número 9 y 10, dice aquí:
Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí vemos de que el único digno de abrir este libro de 7 sellos que tienen un gran mensaje. Pronto voy a estar subiendo una presentación sobre los 7 sellos del Apocalipsis que tienen un interesante mensaje para nosotros hoy. Pero el punto que yo quiero que veamos aquí, mis hermanos, es de que a lo largo de la historia el Señor nos ha venido diciendo en su palabra cuán interesado Él está en nuestra salvación. Y por eso es fundamental que hoy nosotros también podamos aceptar ese sacrificio que Jesús hizo para que nuestras vidas cobren sentido y para que a través de este gran sacrificio podamos compartir con otras personas este maravilloso mensaje de salvación que es capaz de transformar la vida no de una sola persona, sino de muchas personas, e incluso hasta del mundo completo de ser posible. Pero la invitación para nosotros está hoy dispuesta, está allí siempre a nuestro alcance. Únicamente invitemos al Cordero de Dios para que a través de su sacrificio podamos ser aceptados ante nuestro Padre Celestial. Otro principio que vamos a ver dentro de esta lección es en cuanto a la muerte. Nos hemos acostumbrado de que muchas veces se diga, bueno, la muerte forma parte de la vida, pero esto es una falacia. Y digo que es una falacia porque realmente eso nunca fue así desde un principio. La Biblia nos habla incluso en el libro de Génesis, cuando vamos al capítulo 2, versículo del 15 al 17, el contexto de este versículo es que cuando el hombre es ya creado y todo es creado en este mundo, dice que había todo árbol frutal dentro de ese huerto, pero que había un árbol exclusivo que era prohibido que se relacionase nuestros primeros padres con este árbol, y era el árbol de la ciencia del bien y el mal. También estaba el árbol de la vida, pero dentro de esta instrucción que se le da a Adán y Eva está muy claro la siguiente parte, y es en cuanto a lo que se refiere de la orden dada por Dios de no comer el fruto de este árbol, porque de hacerlo traería consecuencias muy nefastas para la humanidad. Notemos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. La historia sigue en Génesis 3 y pues de ahí derivan los demás capítulos de cómo la humanidad, en vez de acercarse más a Dios, se terminó alejando más de Dios. En el capítulo 4 vamos a encontrar la primera muerte en este mundo, en el que Abel muere en manos de su hermano Caín, y el dolor muy grande que pudo haber sido para este padre y esta madre, ¿verdad?, de ver su hijo muerto. Lo natural, según el orden físico de las cosas, es que nosotros los hijos enterremos a los padres. Pero imaginemos aquí por un tan solo momento algo que no es ajeno a nosotros. La muerte es un elemento que no juzga ni clase social, ni educación que tengas, o incluso la economía que tengas. Lo que sí es cierto es que la muerte no ve incluso ni color, ni raza, ni nada. Entonces, por lo tanto, aquí vemos un principio general que nos incumbe a todos nosotros, y es que lejos de Dios, aunque nos vengan estas cosas, van a ser peores. Y lo digo en el sentido porque, si bien es cierto, los cristianos también en un momento dado van a morir, pero la gran diferencia es de que si nos llegase a sorprender la muerte, si estamos en las manos de Dios, vamos a morir confiadamente en Él porque hay vida eterna. Y esto no lo digo yo. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos en el capítulo 6, Romanos en el capítulo 6, el versículo 23, vamos a ver esta hermosa promesa que el Señor nos hace.
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota que, aunque sí es verdad que para ser pecador lo único que necesitamos es nacer en este planeta, porque según el Salmo 51, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos ya con esa naturaleza pecaminosa. Y por consiguiente dice que cuando practicamos el pecado, en este caso, ¿verdad? Nos hacemos acreedores de la muerte primera, porque incluso en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que hay dos muertes, la primera muerte que es la muerte física y la segunda que es la muerte eterna. Si bien es cierto que Adán y Eva pecaron, en el momento no murieron, pero sí se murió algo ese día, y fue su relación con Dios, porque después que ellos cometieron pecado, dice que ellos tenían miedo de estar cerca de la presencia de Dios y se escondieron. Entonces ahí ya vemos cómo empezó a morir esa relación del hombre con Dios. Es decir, la muerte es cuando estamos desconectados, al menos cuando estamos aquí en vida, desconectados de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús luego llegó a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿por qué eso pasa, mis hermanos? Podemos muchos estar caminando en este mundo, pero cuando Dios no muere en nuestros corazones o no le hemos dado ese paso a Él en nuestras vidas, vamos a estar muertos en vida. Y el Espíritu de Dios no va a estar entonces presente en nosotros. Y esto es muy triste y lamentable porque el mundo está pereciendo de estas grandes verdades, y lo que el Señor desea para nosotros es que seamos felices, que aceptemos ese sacrificio que fue hecho en nuestro lugar para que, como dice Romanos 6:23, pueda haber vida eterna en cada uno de nosotros. Pero esto no es posible si Jesús no hubiese vencido la muerte, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 vamos a leer la siguiente declaración que nos da la seguridad que tenemos en Jesús. El que vive estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces notan aquí, mis hermanos, de que la muerte, aunque parece lastimarnos, muchas veces ya sea a través de un familiar que perdamos o de un amigo quizás, pero no todo allí está como dado por sentado. La muerte no tiene la última palabra, ni por el contrario. La muerte es aquella que realmente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, es el último enemigo por ser destruido. ¿Y sabe por qué es el último enemigo por ser destruido? Porque Dios en su infinita misericordia está esperando que tú y yo vengamos a Él. Y que incluso si llegásemos a morir, podamos ser resucitados en la mañana gloriosa de la resurrección, cuando Jesús venga a las nubes de los cielos. Usted quiere estar dentro de ese grupo de personas que van a recibir al Señor Jesús si está usted vivo e irse a morir eternamente con Él. O usted quiere estar también en ese grupo que, aunque murió, ¿verdad?, en Cristo Jesús, va a ser resucitado. Si ese es su deseo, mi invitación para usted en este día es que usted pueda aceptar lo que Dios ha hecho en su vida. Y el Señor hará grandes proezas cuando lo aceptamos de corazón. Únicamente hay vida eterna en Cristo Jesús. La serpiente es el último tema de aquí de la lección, de la lección que estamos dando. Y pues es un título bastante interesante porque cuando se nos habla de serpiente, la connotación que tiene la serpiente no es algo, digamos, que tan bueno en cierto punto. Y digo que no es bueno hasta cierto punto porque la serpiente, cuando se nos viene a la mente la imagen de una serpiente, vemos como algo mortal, como algo no muy agradable, como algo que nos causa miedo. Pero esto es uno de los símbolos que el Génesis nos presenta y que nos va a ayudar a entender el porqué este conflicto que se está librando en este planeta. La oración es uno de los temas clave que el Apocalipsis nos va a estar presentando, y también lo que es el autor y promotor de la falsa religión, y que este culto es identificado en las Escrituras como ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 al 4, vamos a encontrar la simbología de un dragón que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ¿verdad? Y que dice que el dragón le dio la autoridad y poder a esta gran bestia. Entonces, cuando nosotros nos vamos
a la simbología bíblica, vamos a encontrar muchos detalles minuciosos que, pues en este caso, no será tema de estudio, sino a futuro, en las próximas lecciones. Pues lo que sí podemos ver es que dentro de este gran desafío de grandes símbolos que Apocalipsis nos presenta, vamos a estar viendo, mis hermanos, de que en realidad el Señor nos está aquí presentando este gran conflicto que se está librando en nuestro planeta y de cómo Satanás va a usar distintos poderes, tanto políticos como religiosos, para él, entre comillas, ganar la adoración, pero sabemos que no será así. Ahora, la serpiente, que es una simbología tomada directamente del Génesis, nos va a explicar por lo menos el por qué en el Apocalipsis se revela este gran dragón dentro de este papel del gran conflicto. Ahora, notemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a encontrar la conversación que Eva sostuvo con esta serpiente. Ahora, yo les digo lo siguiente: los animales no hablan, la serpiente no estaba hablando en ese momento. El que estaba hablando realmente era el enemigo usando el disfraz de serpiente. Pero dice que la serpiente, versículo 1 del capítulo 3 nos dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Pero nota que el versículo 5 que antecede al que leí, dice que la serpiente, aparte de decirle que no iban a morir, también encontramos aquí esta declaración: pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces notemos aquí que siempre ha sido el mismo principio del enemigo, presentarnos la salida de estar desconectados de Dios. El enemigo ha estado siempre predicando estas dos grandes mentiras: el de encontrar una solución fuera de Dios, el cual representa ser como Dios, y también el de no morir. Pero ya hemos visto a través de la luz de la Biblia que la vida eterna no es posible por nosotros mismos. Únicamente tenemos vida eterna cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, este símbolo lo vamos a encontrar luego en Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nota aquí que hay una gran batalla que se está librando. El enemigo persiguiendo a la mujer, que es representación de la iglesia, y que vamos a estar viendo también dentro de la lección de escuela sabática, de cómo ese gran dragón, representando al enemigo, ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a Cristo Jesús, a su iglesia a lo largo de la historia, y también a ese pequeño remanente que la palabra del Señor dice: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos, este tema aquí nos debe llamar a la siguiente advertencia: vivimos en un mundo en el cual el engaño ha proliferado por doquier, y por consiguiente, entonces, mis hermanos, es de vital importancia que nosotros podamos entender de que no estamos solos dentro de esta batalla. El versículo que vamos a encontrar allí en el mismo libro Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos al versículo 11 y 12, que nos dice así: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aunque el dragón está molesto porque aún hay fieles hijos de Dios predicando en su palabra, el Señor nos dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es tan bonito y tan hermoso saber que en medio de estas batallas y las dificultades que se presentan muchas veces en la vida, todavía hay esperanza. Que a lo largo de esta lección, mis hermanos, nosotros podamos entender claramente que el Señor tiene grandes planes para nosotros, y sé que a lo largo de estas lecciones que vamos a estar presentando, el Señor cada día nos va a ir llevando vez tras vez a conocer más de su palabra y de ver a través de las profecías ese importante papel
y ese importante papel es llevarnos a la salvación. Que en este estudio podamos entonces ver a Cristo Jesús como el centro de todo y principalmente como nuestra fuente de salvación. Vamos a tener unas palabras de oración antes de terminar el tema que se ha presentado a través del repaso de esta lección. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, bendito y glorificado sea su nombre. Le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que aún nos sigue dando para estudiar su palabra, poder exponerse y explicarla a las demás personas que sé que están escuchando este video. Permite, Señor, que pueda llegar a otras personas, que ellos conozcan esta maravillosa verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por usarnos siempre, por hablarnos a través de ella, de tu palabra. En el nombre de Jesús agradecemos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias, amigos, una vez más. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta la siguiente semana, si el Señor así lo permite. Bendiciones.